Bienvenidos a Resubooks, el podcast donde resumimos y analizamos las grandes obras de la literatura. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más análisis literarios. Gracias por escucharnos. Hola, bienvenidos a Resubooks. En la siguiente inmersión les narraré un breve resumen y análisis del libro El olvido que seremos. Hoy viajamos a las profundidades de la memoria, del amor más íntimo y de la tragedia colectiva, a través de las páginas de uno de los libros más conmovedores de la literatura colombiana contemporánea. El olvido que seremos, escrito por Héctor Abad Faciolince, no es solamente una biografía. Es una carta de amor y una elegía. Es también una denuncia serena pero firme contra la violencia, contra la indiferencia, contra el olvido. Este episodio no es un simple resumen. Es una inmersión. Un homenaje a la figura de un hombre justo, Héctor Abad Gómez, padre del autor, asesinado por defender la vida, la dignidad y la justicia. Un hombre que, a pesar de la oscuridad política y social, decidió vivir con esperanza. Acompáñame. Respiremos juntos estas páginas. Escuchemos esta historia que nos habla no solo de Colombia, sino de todo aquello que es humano. Primera parte, la infancia y la figura paterna. La narración inicia en Medellín, en un hogar donde la educación, la libertad de pensamiento y la ternura eran pilares. La casa de los Abad no era convencional. Mientras en muchas familias imperaba el castigo físico o el autoritarismo, en la suya reinaba el diálogo, el respeto por el otro, incluso por el más pequeño. Héctor Abad Faciolince retrata a su padre como un hombre que no solo hablaba de justicia, sino que la vivía. Médico, profesor universitario, líder de salud pública, pero también un padre cariñoso, profundamente humano. Un hombre que enseñaba con el ejemplo, que creía que el deber de un médico era aliviar el sufrimiento, no solo del cuerpo, sino del alma. Este primer tramo del libro está lleno de recuerdos entrañables, paseos en familia, conversaciones junto a la mesa, libros leídos en voz alta, canciones italianas, el olor de los hospitales. Los debates éticos sobre la medicina, la política, la vida. Pero a medida que crecemos con el narrador, también vamos notando las sombras que comienzan a acercarse. Segunda parte, la Colombia que se descompone. El relato de lo íntimo se entrelaza con la historia de un país quebrado por la violencia, el miedo y la corrupción institucional. Medellín, durante los años 70 y 80, se convierte en un escenario marcado por el surgimiento del narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares y una espiral de odio que amenaza con devorarlo todo. En este contexto, Héctor Abad Gómez, el padre, no se esconde. Sigue denunciando la pobreza, las injusticias sociales, el abandono del Estado. Sigue siendo voz en medio del ruido, voz que incomoda a los poderosos. Y así, poco a poco, se convierte en un hombre incómodo. Un objetivo. El hijo, desde la distancia, a veces física, a veces emocional, observa el riesgo. Lo presiente. Intuye que el compromiso de su padre no es gratuito. Que ser bueno, en un mundo podrido, es una forma peligrosa de vivir. Tercera parte, el exilio, el regreso y la muerte. Héctor hijo se exilia voluntariamente en Europa. Estudia, escribe, se aleja. Pero el vínculo con su padre permanece inquebrantable. La correspondencia entre ellos es tierna, llena de humor, de afecto, de reflexiones sobre la vida, la literatura, el futuro. Cuando regresa a Colombia, se encuentra con un país aún más polarizado. Y entonces llega el día que lo cambia todo. 25 de agosto de 1987. Héctor Abad Gómez es asesinado en Medellín, luego de participar en una manifestación por los derechos humanos. Su cuerpo es encontrado con un poema en el bolsillo, un soneto de Borges, titulado precisamente Epitafio, que contiene la frase, ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora. A partir de ese momento, el libro se transforma en un lamento. En una búsqueda desesperada por preservar lo que no debe perderse. En una reconstrucción del recuerdo frente a la amenaza del olvido. Análisis de los temas principales. El olvido que seremos es, ante todo, un acto de memoria. Una forma de resistencia. Es también una reflexión sobre la figura del padre como modelo ético. Héctor Padre no es presentado como un héroe sin manchas. Es humano, con contradicciones, pero su integridad, su compromiso con el bien común, lo convierten en una figura luminosa en tiempos oscuros. El libro habla de la violencia, pero no desde la crudeza del morbo, sino desde el dolor del amor arrebatado. Es un grito que no se desespera, que no se convierte en odio, sino en memoria lúcida. Además, es un testimonio sobre la educación, la ciencia, el laicismo, la libertad de pensamiento en una sociedad donde esos valores parecían estar siempre bajo amenaza. Finalmente, es una obra profundamente literaria. Con estructura elegante, con lenguaje limpio, con belleza incluso en la tristeza. Conclusión. El olvido que seremos es más que un libro. Es un acto de fe en la memoria.
Una ofrenda escrita con dolor, con ternura y con la certeza de que recordar es también un acto de justicia. Héctor Abad Faciolince no solo narra la vida de su padre, sino que convierte esa vida en una brújula moral, en una voz que sigue hablando incluso después de haber sido silenciada. En tiempos donde la violencia se normaliza y la injusticia se vuelve paisaje, este libro nos acude con una verdad ineludible: hay hombres cuya muerte no debe ser permitida. Hay nombres que merecen permanecer vivos en la conciencia colectiva. Y hay memorias que son deber, no opción. Lo extraordinario de esta obra es que no apela al odio ni a la revancha. Al contrario, es un canto a la esperanza, a la compasión, a la razón, al diálogo. Nos muestra que es posible resistir sin destruir, que se puede ser firme sin ser cruel, que el amor por el otro, por el débil, por el distinto, puede ser la mayor forma de valentía en un mundo que celebra la fuerza bruta. La figura de Héctor Abad Gómez, médico, educador, humanista, nos recuerda que la coherencia tiene un precio, que ser fiel a los principios puede costar la vida. Pero también nos recuerda que hay muertes que siembran futuro, que hay vidas que siguen dando fruto mucho después de haber sido arrancadas. Y el hijo, al escribir este libro, no solo honra la memoria de su padre, también nos entrega un espejo. Nos pregunta, sin decirlo directamente, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿A qué causas entregamos nuestra voz? ¿Estamos dispuestos a vivir con la misma dignidad que exigimos de otros? Este libro no se olvida porque no permite que olvidemos. No se olvida porque en cada lector planta una semilla de conciencia. Porque después de leerlo, algo se transforma. Uno mira distinto a su propio padre, a su país, a su historia, a su silencio. Y sobre todo, uno comprende que el olvido, el verdadero olvido, no ocurre cuando alguien muere, sino cuando nadie cuenta su historia. Por eso este libro es resistencia. Es un puente entre generaciones. Es una forma de seguir diciendo, aquí estamos. Seguimos creyendo. Seguimos luchando. Reflexión final. Este libro nos enseña que escribir también es una forma de abrazar. Que recordar es un acto revolucionario. Que la ternura no es debilidad, sino fuerza. Nos invita a mirar hacia atrás no con rencor, sino con responsabilidad. A preguntarnos, ¿quiénes fueron las voces que el miedo silenció? ¿Qué podemos hacer nosotros para que sus palabras no se pierdan? Y sobre todo, nos deja una certeza: el amor verdadero no muere. Se transforma en memoria, en palabra, en legado. Que este podcast sea también un pequeño altar de memoria. Que nunca olvidemos a los que fueron luz en medio de tanta sombra. Frases icónicas. Mi padre creía en una ética civil, laica, basada en el respeto a la vida humana y en el amor por los otros. Hay hombres que se ganan el derecho a ser recordados. Y hay sociedades que no tienen derecho a olvidarlos. El perdón puede ser una forma de memoria, no de olvido. Nadie muere del todo si alguien lo recuerda con amor. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las obras más poderosas de nuestra literatura contemporánea. Si esta historia te tocó, si sentiste el eco de tu propia vida en estas páginas, te invito a compartir este episodio con alguien a quien ames. No olvides suscribirte para más historias que merecen ser contadas y escuchadas. Y si quieres apoyar este proyecto, déjanos un like, un comentario o una valoración positiva. Cada gesto cuenta. Hasta la próxima. Y recuerda, somos lo que recordamos. Y también, lo que no permitimos que sea olvidado.